en la fe. Y luego en el capítulo 12 enfáticamente nos dice: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba. El escritor de Hebreos utiliza la comparación de los Juegos Olímpicos del mundo antiguo. La referencia a la multitud de testigos es una comparación a los Juegos. Cuando un espectador aparece sentado en los asientos de arriba de un estadio, cerca de la parte superior, se dice que está sentado en las nubes. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando iba a la Arena México, a las luchas, ¿sí?, y no había para pagar un numerado, un ring numerado que le llamaban, nos íbamos hasta las gradas, hasta lo último, porque no había para más. Pues al estar leyendo, sí, hasta las nubes, hasta los gallineros, otros dicen, nos íbamos hasta allá, y esa gran nube de testigos, ¿no? Los que hemos ido al Estadio Azteca igual, ahí sí me encantaba ir, porque desde allá arriba, desde arriba yo miraba todo el movimiento del juego, y no desde acá abajo, porque lo veía recto, no veía cómo se movían los jugadores, veías todos los trazos que hacían, y es precioso ver el fútbol desde una altura considerable, porque miras cómo se mueven todos los jugadores. Dicen, mira, ese ya se movió para allá, o sea, juegan en su posición a la que fueron indicados para jugar, y es precioso. Pues bueno, Pablo tenía esta imagen de los juegos de aquella época, ¿sí? Él se imaginaba, yo creo, el Coliseo, y veía toda esa nube de testigos que estaban ahí, sacrificando tal vez, otros peleando, y él toma esa analogía, ese ejemplo para enseñarnos que nosotros, teniendo esa gran nube de testigos, dice, que lucharon, que vencieron, hermanos, él entonces nos anima y nos dice: despójate de ese lastre, despójate de todas esas cargas, dice. Mira que te están observando, pero no para juzgarte, no para juzgarnos, sino para alentarnos, para levantarnos, hermanos. Para eso están. Si él pudo en la fortaleza de Dios, yo puedo también en la fortaleza de Dios. Unos fueron aserrados, otros fueron torturados, pero vencieron, hermanos. Y entonces es por eso que él toma esta analogía, esta comparación, y nos dice, teniendo la imagen que el escritor describe, es la de los santos fieles, que después de haber servido a Dios en su generación, nos siguen alentando vívidamente a medida que sigamos la carrera. Esa gran nube de testigos nos sigue alentando, hermanos. Debiéramos tomarlos, pensar en esos héroes y decir: yo puedo, Señor, no tirarnos ya, darnos por vencido, yo puedo seguir, Señor. Y todavía estamos participando de la misma carrera que ellos estaban corriendo, porque es una carrera permanente, la carrera no ha terminado. Seguimos corriendo esa carrera, hermanos. Seguimos corriendo esa carrera y todavía estamos participando de la misma carrera. Cada generación completa su vuelta, pero eso no completa la carrera. Tú y yo vamos a completar una carrera, una vuelta, perdón. Y vienen nuestros hijos y van a completar otra carrera. Y vienen nuestros nietos y van a completar otra carrera. Ese es el propósito de Dios. Pero no estorbemos esa carrera. No la estorbemos, Padre, no la estorbemos, iglesia. No la estorbemos, incluso ministros. No la estorbemos. Cada generación pasa el testigo a la siguiente. Ahora sí voy a hacer referencia a qué es un testigo. Yo creo que todos hemos visto las carreras. A mí de los Juegos Olímpicos lo que más me gusta, ¿sí?, es el atletismo y la natación, ¿sí? Y todos hemos visto las carreras de relevos, ¿o no es cierto? ¿Sí? El testigo se le llama al pedazo de palo, voy a llamarlo así, que se pasa en una carrera de relevos. Actualmente creo que hoy en día le llaman la estafeta, ¿sí? Pero antiguamente se le llamaba testigo. Lo busqué en el diccionario y esto dice: testigo, además de otras traducciones, otros significados, dice:
en una carrera de relevos, objeto en forma de palo que se transmiten los corredores, ¿sí? Van corriendo, ¿sí? Y van volteando en la misma carrera y ellos van tomando el testigo. O sea, el que viene atrás, el corredor, se lo pasa y lo toma. O sea que le está dando el turno a correr. Generalmente empiezan desde el corredor más lento o menos capaz, y el último que corre es el más veloz. Es el más veloz. Y así nos va. Esto también lo toma Pablo como una analogía, como un ejemplo precioso, ¿sí? Él está en ese momento visualizando los juegos de aquella época y Dios le está mostrando esto a Pablo. Y dice: cada generación pasa el testigo o pasamos la estafeta a la siguiente. La carrera de la fe es una carrera de relevos, es una carrera de generaciones. Jesús lo expresó de otra manera: yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Y así va a ser generación a generación. Vamos a estar trabajando, hermanos. Transferir a otras generaciones no quiere decir hacer a un lado a los que han allanado el camino. Se trata de correr juntos, padres, la iglesia, hijos. Se trata de que todos corramos, hermanos, hasta que todos lleguemos, dice la Escritura, hasta que todos lleguemos, grandes, medianos y chicos, hasta que todos lleguemos. Esa escena donde se pasa el testigo, voy a estar hablando continuamente del testigo, piensen en ese testigo, de ese pedazo de palo. Vamos a ponerlo ahí, perdónenme la analogía que voy a tomar a la comparación, es la fe en Cristo Jesús, lo que estamos transmitiendo nosotros a las próximas generaciones, ¿sí? Ese es el testigo, pasarlo. Transferir a otras, bueno, eso ya, se trata de correr juntos. Esa escena donde se pasa el testigo, aunque solo dura unos segundos en la pista, porque eso es lo que dura, toma décadas a nivel espiritual. Lo trasladamos a nuestro nivel espiritual y va a tomar décadas, hermanos. Es algo en lo que debemos estar comprometidos por el resto de nuestras vidas si verdaderamente somos hijos de Dios. Son los miembros de la familia de Dios, jóvenes y viejos, corriendo y sirviendo juntos. Corriendo y sirviendo juntos. El profeta Malaquías lo dijo bien claro cuando profetizó con relación al ministerio de Juan el Bautista, mientras éste preparaba el camino para Cristo. ¿Qué dijo Malaquías? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4:6. La Nueva Versión Internacional dice: Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos, lo que significa que los corazones de ambas generaciones se vuelvan a Dios de forma conjunta, adorando, sirviendo y corriendo sus carreras todos a la vez. Eso es lo que profetizó y eso es lo que quiere Dios, volver el corazón de nuestros hijos hacia nosotros, de nosotros hacia nuestros hijos. Hermanos, cuando yo me convertí a Cristo, mis hijos estaban pequeños. El mayor tenía 3 años de edad. Pero antes de que cumpliera esos 3 años de edad, yo había hecho mucho daño a mi esposa. Les había hecho daño a ellos por ignorancia. Cuando vengo a Cristo, yo le pido perdón a mi esposa, le pido perdón a mi hijo, y yo recuerdo que él nada más se me quedaba viendo y pues perdón de qué, ¿no? Pero yo tenía esa necesidad de pedirles perdón. Tú les has pedido perdón a tus hijos por las fallas, por la negligencia. Hermanos, yo estaba fresco en Cristo. Tú creciste en esta iglesia. A lo mejor tus hijos ahora tienen 15, 17, 11, no sé. Están más conscientes que el mío de 3 años. Les has pedido perdón por lo que tú has hecho, por la negligencia que has tenido en su carrera espiritual, porque no le has transferido bien el testigo. Es importante, hermanos, es importante pedirles perdón, porque es lo que dice Malaquías, que él
convertirá, ganará el corazón de los padres hacia los hijos y viceversa. Tenemos que hacerlo, hermanos. Hebreos 2:17 nos dice: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Esta promesa habla de 3 generaciones: hijos, hijas, jóvenes y ancianos. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Profetizarán sus hijos y sus hijas, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños, los más maduros. Vemos cómo ahí está nuestro Dios en esas 3 generaciones. Entonces, jóvenes, adolescentes, jóvenes, padres, ancianos, tenemos todos una responsabilidad. Tenemos nuestra propia responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo con esa responsabilidad que Dios nos da? 3 generaciones, todas ellas experimentando el derramamiento y fortalecimiento del Espíritu Santo. Y el propósito supremo del derramamiento del Espíritu Santo es que, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese es el propósito. Viene el derramamiento del Espíritu Santo. Y Él, dice la Escritura, que nos convencería de pecado, hermanos. Y entonces, una vez determinando que somos pecadores, tendremos necesidad de Dios. Las 3 generaciones. ¿Y cómo conocerán si no hay quien les predique? ¿Cómo conocerán tus hijos? ¿Cómo les pasarás el testigo a tus hijos si tú no les predicas de Dios? Si tú no les hablas del temor de Dios, si tú no les hablas de lo que es el pecado, o como lo leímos al principio en la carta de esta joven, le damos la palabra de Dios diluida. Vamos a congregaciones donde no se nos recalca tanto el pecado, donde son livianitos, ahí sí me gusta, ahí no critican tanto, ahí esto, donde no son legalistas como nos han criticado muchos o algunos. Hermanos, no es un legalismo, les amamos de verdad. Y precisamente me permití leer esto de esta joven, lo que ella ve como necesidad. Ella necesita, dice, los jóvenes necesitamos escuchar de la Biblia, necesitamos escuchar del pecado así como es. Claro. Yo recuerdo algo que a mí me determinó mucho mi crecimiento espiritual, es haberme encontrado en el camino con pastores que me enseñaron la sana enseñanza, hermano, que no me permitieron ser liviano. El pastor con el cual yo me convertí, el padre espiritual que tuve, algunos de los hermanos que están aquí lo conocieron. Continuamente me observaba. Estaba yo alabando y él abría los ojos y para vernos, checarnos. Él veía mi necesidad, sabía lo que yo necesitaba. Y luego vengo aquí, después de un año, vengo aquí por gracia de Dios y encuentro a otros pastores que de igual manera me hablan fuerte. Le hablan fuerte a mi esposa, le hablan fuerte a mis hijos. Pues eso necesitamos, hermanos. O al menos yo lo necesité, perdonen. Yo lo necesité y eso fue muy preocupante para mí, porque yo empecé a tener una necesidad de Dios y dije: Señor, yo necesito conocerte más, yo necesito obedecer más, yo necesito aprender para darle a mis hijos, Señor. Yo lo necesito, Padre. Me equivoqué muchas veces, sí me equivoqué, hermanos, pero en la misericordia y en la gracia de Dios Él ordenó muchas cosas, aún con mis hijos. Me mostró muchas cosas. Tenemos bastante responsabilidad con nuestra generación próxima, que son nuestros hijos. No dejemos caer el testigo.
¿Qué sucede en una carrera de relevos cuando alguien no transmite bien el testigo? Pues no toma el otro y lo deja caer y se perdió. Se perdió o tiene que regresar, no sé si ahora ya se permite regresar y tomar otra vez el testigo y correr. Sí, todavía. Pero eso son milésimas de segundos que les afectan en su carrera. Les afecta. Por eso Pablo tenía esta visión tan preciosa, ¿no?, de esta carrera. La Escritura también nos da ejemplos de hombres que no pasaron el testigo adecuadamente o favorablemente y los resultados fueron desastrosos, hermanos. Fueron desastrosos para quienes no pasaron el mensaje de nuestro Dios satisfactoriamente. Cuando mis hijos han fallado, yo me pregunto siempre, hermanos, ¿en qué fallé, Señor? ¿Por qué se están conduciendo así? ¿Hay algo, Padre, que me faltó a mí? Yo examino mi corazón ante Dios, hermano, y veo probablemente faltó afecto, Señor. ¿Qué hubo, Padre? Lloro con Dios, hermanos. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué está teniendo este comportamiento? Dios me ha dado respuesta, hermanos, pero también ha sido también consecuencia de ellos. Lo vamos a ver adelantito. Ha habido una consecuencia donde nosotros le hemos dado todo a nuestros hijos. Les hemos dado buena enseñanza. Les hemos ministrado bien, les hemos enseñado del temor de Dios. Pero ellos han tomado una responsabilidad. Han tomado una responsabilidad y ya no nos compete. Si en este momento mi hijo Daniel es el soltero que tengo, él cometiera algo que amerite irse de la casa, yo ya no tendría la responsabilidad, hermano. Pero si los pastores vieran que yo a mi hijo no le estorbo en ese pecado, ellos me sancionarían a mí, me dirían: ¿qué está pasando con tu hijo? ¿Cómo estás trabajando con tu hijo? Porque todavía vive bajo mi techo. Pero si ellos vieran que yo le estoy estorbando de continuo y él persiste en eso, ya no es responsabilidad mía. Mi responsabilidad va a ser correrlo, sacarlo, hermanos, porque él está optando por esa responsabilidad, por ese camino. Vemos un ejemplo en Jueces 2, del 7 al 12. Vamos a ver 3 ejemplos. Aguántenme, hermanos. Jueces 2, del 7 al 12. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por ellos. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. ¿Ven? Esa generación a la cual sirvió Josué fue bien entrenada, hermanos. Pero la siguiente generación hizo lo malo ante el Señor. Ya no conocieron al Señor. No pasó bien el testigo. Dios utilizó a Josué en formas increíbles para traer a la nación de Israel a la tierra prometida, pero hubo un fallo evidente. Él y sus contemporáneos no transmitieron o no transfirieron esto a los que vinieron después de ellos. Se cometió un error al no enseñarle a las próximas generaciones a conocer y a temer a Dios, y nunca llegaron a conocer sus obras poderosas. Pasó mal el testigo. Samuel nos da otro ejemplo de no haber pasado de forma efectiva el temer a Dios. Él poseía una relación personal increíble con Dios. Fue usado de forma sobrenatural y fue reverenciado por todos.
pero de alguna forma él falló en pasarle el testigo a sus propios hijos. Primera de Samuel 8:15. Primera de Samuel del 8, Primera de Samuel 8 del 1 al 15. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó todavía, se enojó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad, no te han rechazado a ti sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey y les explicó. Y continúa, pero nada más aquí lo importante es esto, ¿no? Que Samuel puso a sus propios hijos como reyes, como sacerdotes. No hay otro motivo. Hemos pensado, y es cierto, hemos pensado que Samuel, o tenemos únicamente ese pensamiento, que Samuel no preparó a sus hijos, no les dio el testigo, no pasó el temor del Señor verdaderamente o completamente a sus hijos. Pero yo creo en esto también, hermanos. Fíjense, no hay motivo para creer que Samuel designara a sus hijos como jueces como un acto de amiguismo político o nepotismo. Yo creo que no hubo esa intención en sí de Samuel. ¿Por qué? Todo lo que la Escritura nos muestra acerca de Samuel nos llevaría a pensar que sus hijos debieron haberle demostrado algún tipo de esperanza o fruto espiritual positivo. En caso contrario, había sido incompatible con la personalidad de Samuel haber colocado a sus hijos en un puesto de mucha autoridad. Yo creo eso también, pero también creo lo otro. Es posible que la razón por la que Joel y Abías descendieron al mundo de la avaricia y de la deshonestidad fuera el resultado directo de su propia rebelión y maldad. Lo que yo les decía, yo puedo instruir a mi hijo, ¿sí?, en el temor del Señor. Daniel tiene 24, 25 años y toda la vida ha sido instruido en el temor del Señor. Le he estorbado cuando ha cometido faltas, hermanos. Ahora, ¿es posible que después de todo esto él se desvíe? Es posible, hermanos, pero ya no sería mi responsabilidad si yo continúo con bien. Él puede llegar a un grado de tener una soberbia espiritual. Porque yo lo sé. Porque yo sé. Yo le he dicho: mira, Daniel, tú puedes saber más que yo. Y efectivamente él sabe más que yo. Pero hay una cosa, hijo: soy tu papá. Soy tu papá y me tienes que respetar en ese punto. Pero él puede envanecerse y caer como estos hijos de Samuel. Es posible que fuera el resultado directo de su propia rebelión y maldad, ya que Samuel les había proporcionado toda la instrucción y liderazgo necesarios para obtener el fruto espiritual. Es posible que los mismos hijos de Samuel hayan sido culpables de la desconexión que tuvieron con la forma de ser de su padre. Es posible. Sin embargo, es mucho más probable que hubiera sido Samuel quien no proporcionó algunos de los elementos necesarios para pasar exitosamente el testigo a sus hijos. ¿Ven? O sea, podemos ver las dos, pero creo que también puede ser más posible que Samuel no haya proporcionado algunos de los elementos. Instruye al niño y cuando fuere viejo no se apartará, hermanos.
pero también cabe la otra posibilidad, puede caber. También existe un paralelismo indudable entre los hijos de Elí y los de Samuel. Los hijos de Elí tuvieron el mismo tipo de comportamiento pecador y aún peor que el de los hijos de Samuel. Elí no le transmitió a sus hijos lo que había experimentado y conocido acerca de Dios. ¿Y saben por qué creo en la primera parte que les dije? Porque el mismo Dios le reveló a Samuel que iba a terminar con los hijos de Elí. Eso debe de causar temor. Si a ti Dios te revelara esto de un hermano y sabes que avísale que voy a terminar con sus hijos. Esto debiera provocar temor, porque si Dios lo hace con él, lo puede hacer con los míos. ¿Sí? Entonces por ahí, podemos entender un poco de esto, ¿no? ¿Por qué? Elí no le transmitió a sus hijos lo que había experimentado y conocido acerca de Dios. Samuel, al menos en cierta medida, parecería haber repetido el ejemplo fallido de Elí, de conectar, capacitar e impulsar a los que le seguirían. Otro ejemplo de no pasar bien el testigo generacional fue el caso de Ezequías. Segunda de Reyes 20. Ahí hay otro ejemplo, hermanos. Segunda de Reyes 20, 16 al 19. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. 16 al 20, al 19. No. Segunda de Reyes 20, 16 al 19. Entonces Isaías le dijo: oye la palabra del Señor. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoran hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor, y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. El mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, respondió Ezequías. Y es que pensaba: al menos mientras yo viva, sin duda que habrá paz y seguridad. Los demás acontecimientos, bla, bla, bla. Pero fíjense en lo que dijo Ezequías. Sin duda, al menos mientras yo viva, sin duda habrá paz y seguridad. Qué bueno. Ya los que vengan es su responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros, padres, hemos tenido este pensamiento de Ezequías? Al menos yo estoy bien. Yo voy a la iglesia, tengo mi devocional, asisto a la oración, ¿sí? Aquí hemos visto a varios padres solos, y sus esposas y sus hijos, ¿dónde están? Al menos si yo asisto, pues lo demás está bien. Al menos mientras yo vaya, obtengo la paz, obtengo el crecimiento, y ellos que se las arreglen como puedan. Esto es el pensamiento que tenía Ezequías. Cuando le dijeron a Ezequías que algunos de sus descendientes, la generación inmediata, sería llevada a Babilonia, su respuesta fue egoísta y limitada. Al menos mientras viva yo, sin duda habrá paz y seguridad. ¡Qué actitud tan terrible! La consecuencia de ello fue que Babilonia pasó a ser la ruina del reino de Judá y sus hijos fueron puestos en cautiverio. Esa fue la consecuencia. Ezequías dejó que sus hijos resolvieran sus futuros por sí mismos, pero no lo hicieron. ¿Y cuál fue la consecuencia? Segunda de Reyes 20, allí atrásito. Segunda de Reyes 20, 21 nos dice: Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre fue Epsiba. 21, 1 al 6.
Manasés hizo lo que ofende al Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Y pueden leer, hermanos, todo ese pasaje, y van a ver todo lo abominable que hizo Manasés. Si nosotros no transmitimos bien el testigo a nuestra próxima generación, que son nuestros hijos, hermanos, vamos a concederles que ellos hagan lo repugnante ante los ojos de nuestro Dios. Tarde o temprano sale la verdad, hermanos. Tarde o temprano sale la verdad. Y fue terrible para nosotros enterarnos un viernes pasado de todas las consecuencias, de todo lo que están haciendo nuestros jóvenes. El hermano Jesús tuvo que cambiar su prédica del domingo. Dios me movió a cambiar este mensaje también. Tarde o temprano sale la verdad a la luz. ¿Y saben por quién sale? Por sus mismos. Por sus mismos, hermanos. Dios no puede ser burlado. Por eso es nuestra tarea como predicadores hablarles la palabra de Dios, sin mezcla, sin nada, hermanos, pura. Aunque se duelan, hermanos, pero meditemos, reflexionemos. Señor, estoy pasando bien el testigo a mi generación, que son mis hijos. Iglesia, estamos pasando bien el testigo a las generaciones siguientes. Es una responsabilidad de las 3 generaciones, no nada más de los jóvenes. Es una responsabilidad también de los padres, es una responsabilidad también de los ministros, es una responsabilidad también de los viejos. ¿Por qué Ezequías pudo haber reaccionado así? Porque él no tuvo. Su padre también fue tremendo y él no tuvo una enseñanza de Dios. Él tuvo que aprender el conocimiento de Dios, y probablemente él dijo, pues si yo lo aprendí así, de a soledad, de a solito, pues también ellos que lo hagan. Al menos en esta generación dijo, no tendré problemas, ya que ellos se arreglen su asunto. Pero nosotros no seamos como él. Tomemos esta carrera, hermanos, de verdad, padres. Yo les exhorto a que tomemos esta carrera y transmitamos bien ese testigo a nuestros hijos, con temor de Dios. ¿Por qué Ezequías tuvo esa actitud? ¿De dónde provino? Probablemente surgió de que él no tuvo su propio mentor. Su padre Acaz había sido un rey malvado e idólatra. La Escritura nos dice que David hizo todo lo que pudo para preparar las cosas para Salomón y para la siguiente generación. Eso lo puedes leer en Primera de Crónicas 28 al 29. Tuvo sus fallas David, las tuvo como tú y yo las hemos tenido. Pero esta generación que preparó de Salomón, la preparó en el temor de Dios. David preparó riquezas, recursos materiales de construcción, trabajadores y un equipo de liderazgo para ayudar a Salomón. También oró por su hijo, lo alentó y lo instruyó en la palabra de Dios, y mucho más importante, fue un modelo humilde de liderazgo para él. Hubo una buena transición, se pasó el testigo y el reino se estableció en manos de Salomón. Entonces sí se puede, hermanos, y teniendo esta gran nube de testigos, despojémonos de aquello que impida, hermanos, orgullo, no tener tiempo, no molestarme, no incomodarme. Despojémonos de todo eso y corramos con nuestra próxima generación, que son nuestros hijos, la carrera que tenemos por delante. Los padres, la iglesia de hoy, podemos hacer lo mismo. Seguro que vamos a cometer errores, pero debemos triunfar. El precio de dejar caer el testigo, de no transmitir el amor de Dios, el temor a Dios, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, el precio, hermano, es demasiado alto. Puede ser demasiado alto si no lo hacemos, porque ovejas de su prado somos ovejas del Señor, o al menos la gran mayoría nos consideramos ovejas del Señor. Transmitamos ese testigo a nuestro Dios. Amén.
Dios les bendiga, hermanos. Preocupémonos, oremos, ¿sí? Subrayé algunas cosas, de esta carta de Sarah Barratt, la enseñanza sólida y las verdades bíblicas. Es lo que tratamos de enseñarles aquí. Muchos reciben un mensaje diluido, nosotros no lo diluimos, no queremos diluirlo. Están siendo entretenidos en el grupo de jóvenes, aislados de seguidores de Cristo más viejos y más sabios. Tratamos de que eso no sea. Los adolescentes necesitan la Biblia. Les decimos continuamente: papás, lean la Biblia con sus hijos. Los jóvenes, repito los 4 puntos, necesitan escuchar la Biblia, necesitan escuchar acerca del pecado, necesitan escuchar la verdad bíblica sobre los temas actuales, necesitan escuchar acerca de la transformación radical y la obediencia. Y termino con estas preguntas que hace esta adolescente al meditar en esto. ¿Seremos obedientes o haremos concesiones? ¿Nos mantendremos firmes y arriesgaremos nuestra reputación, nuestros amigos, o nos deslizaremos lentamente? Cada uno, papá, considere esto. ¿Estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y seguir a Jesús? Dios les bendiga, hermanos. Nos despedimos. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a entonar un último canto. Cierra tus ojos, hermanos, sigamos en este mismo espíritu. Cierra tus ojos, hermano. Gracias, Señor. Muros rodeando esto, pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. Y solo en ti, Señor Jesús. En ti confiaré, tu promesa sigue, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Te voy a invitar a que levantes tus manos y lo hagas con todo tu corazón, sabiendo en que el Señor está ahorita aquí mismo y Él pone cuidado en tu corazón, en los deseos de tu corazón. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alaba. Díselo a Él. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón
corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Lo creemos, Señor Jesús. Creemos en tus promesas, Dios. Creemos en tu palabra, Dios. Tu palabra es verdadera. Y sabemos que lo seguirás haciendo a pesar de nosotros. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, yo confiado andar, en ti confiaré, tu promesa confiado andaré, en tus manos estaré. Puedes tomar de la mano a quien está al lado de ti. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre. Una vez más vamos a cantarlo, solo ustedes. En ti siempre has sido fiel, siempre has sido fiel, Señor, y nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado.
En ti confiamos, Señor Jesús. Gracias por tu bendita palabra, Dios. Gracias por este tiempo, Señor, que entregamos a ti, Señor. Síguenos usando en el resto de la semana, Señor, y que te podamos dar la honra a ti, el reconocimiento a ti, Jesús, en tu nombre. Amén. Salúdense, hermanos, estamos despedidos. No se vayan. Una vez más les invitamos a que comamos todos juntos. Hay 100 comidas, somos el doble, así que esperamos mínimo que se quede la mitad. No se vayan, de todas maneras tienen